Hola, soy Martin Heidegger, tal vez me recuerden por mi famoso libro Ser y Tiempo o mi affair con la gran filósofa y alumna Hannah Arendt, o tal vez por mi nefasto vínculo con el nazismo, del cual nunca dije nada. Sin embargo, nadie me podrá objetar, aunque algunos lo hayan hecho, saludos a Rudolf Carnap, que mi libro Ser y Tiempo fue uno de los más importantes del siglo XX y quizás, para algunos, de la historia de la filosofía. Por esa razón hoy les voy a hablar de uno de los aspectos más relevantes de ese libro, la importancia de la pregunta por el ser. ¿Por qué es tan importante que nos preguntemos por el ser? Bueno, arranquemos. ¿A qué me refiero con esta pregunta fundamental, la pregunta por el ser? Porque la filosofía se ocupó siempre del ser. Sin embargo, la pregunta por el ser nunca ha sido preguntada como tal, nadie se ha hecho la pregunta por el ser mismo. Si bien la filosofía utilizó la palabra ser, siempre lo ha entendido como un ente. Por lo tanto, al realizarse la pregunta por el ser, la han respondido apelando al ente, es decir, nunca se refirieron al ser mismo, sino a un ente, el ente supremo, esto es, el ente que cada filósofo consideró como el fundamento de todos los demás. En este sentido, Platón lo encontró en las ideas y en particular en la idea de bien, Aristóteles en la substancia, como acto puro, Dios. Husserl, con su fenomenología lo encuentra en la conciencia pura, y así, cada filósofo, postuló un ente privilegiado como las ideas, substancias, Dios, la materia, la conciencia trascendental, que participan del ser, pero no son el ser mismo. De este modo la pregunta dirigida al ser, siempre ha culminado en un ente y no propiamente en el ser. De esta manera, lo que es llamado ser, resulta de aquello, que se piensa a partir del ente como su determinación más universal y en dirección hacia el ente como su fundamento y causa. Pero el ser y el ente no son lo mismo. Y la filosofía no se ha ocupado de diferenciar lo que es ente del ser, es decir, hay un encubrimiento de la diferencia ontológica, de cómo el ser se muestra en el ente, por lo tanto ha habido un olvido del ser. Por eso es necesario repetir la pregunta fundamental, y para esto, hay que comprender la estructura de la pregunta. Pero esto ya lo veremos en el próximo video. Bis bald, Jungs. Hasta acá, con el video de hoy, esperemos que les haya gustado, y por favor, suscríbanse al coso más filosófico de YouTube, para vivir la filosofía en carne propia. Bye.